El conflicto en Medio Oriente suele presentarse como un problema territorial: tierra, fronteras, recursos. La verdad es que tiene raíces históricas, religiosas e ideológicas. Jamás Hezbollah, Irán y otros actores ni siquiera reconocen al Estado de Israel. Es más, sus documentos y sus discursos plantean la eliminación del Estado de Israel y aceptan la presencia de judíos y cristianos solo si están subordinados al Islam. Alrededor de 150 países reconocen a Palestina como Estado, pero su situación jurídica y política es muy compleja. Palestina es un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas, pero no cumple plenamente con los requisitos de la Convención de Montevideo, es decir, no ejerce un control efectivo sobre su territorio, carece de fronteras claras y el poder está dividido entre la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamas en Gaza. Por eso, el reconocimiento diplomático no equivale automáticamente a la existencia de un Estado consolidado. Mientras tanto, el islamismo radical mantiene posturas contrarias a principios como la democracia liberal, a muchos de los derechos individuales y a la igualdad plena de las mujeres. Sin embargo, por extraño que suene, y a pesar de todo lo que te dije, la izquierda radical en Occidente participa en marchas y manifestaciones con movimientos pro-palestinos. ¿Por? En el terreno informativo, muchas de las cifras iniciales que difunden los medios internacionales provienen nada menos que del Ministerio de Salud, que está controlado por Hamas. Después, es cierto, hay organismos internacionales que intentan contrastar y verificar esos datos. Pero esa dinámica alimenta de movida un debate sobre si la narrativa mediática tiende a presentar a Israel principalmente como el agresor, en un contexto en el que el mismo Israel denuncia que Hamas utiliza infraestructura civil como hospitales y escuelas y a la misma población civil como protección, es decir, como escudos humanos. En definitiva, es un conflicto complejo en el que confluyen religión, nacionalismos, geopolítica y, por supuesto, que plantea dilemas para las democracias occidentales. Porque ¿cómo defender la libertad y los valores democráticos frente a ideologías autoritarias y movimientos armados que intentan destruirla? Mira, desde el Adam Smith Center for Economic Freedom creemos esencial abordar estos temas. ¿Por qué? Porque nuestra misión es informar, influir e inspirar a líderes actuales y futuros para desarrollar políticas innovadoras, eficaces, que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana. Entonces, el conflicto en Medio Oriente no es solo un asunto lejano, sino también un espejo de los grandes desafíos que enfrenta Occidente frente a ideologías que intentan socavar sus principios fundamentales. Gabriel Ventasgal es un periodista argentino radicado en Israel y es especialista en el conflicto de Medio Oriente. Un conflicto muy complejo, un conflicto que esconde muchas cosas debajo de la mesa y un conflicto que no deja de ser una tragedia. Conversemos con él, tiene mucho que decir. Gabriel, gracias por la conversación. Un gusto, gracias. Tengo 1.000.000 de preguntas que hacerte. Pero la primera de ellas es entender, ahora nos metemos a comprender con más largo aliento el conflicto, pero explícanos dónde estamos parados hoy en el conflicto Israel-Palestino. Pero empecemos por preguntarte si es esta la forma correcta de mencionarlo. No, hoy tenemos el conflicto más grande que hay en el Medio Oriente es entre radicales islámicos y los que no lo son. Correcto. Y tenemos también otro conflicto que es entre los que son musulmanes y los que no lo son. El conflicto que vemos hoy es esencialmente entre Hamas o parte de la población palestina y el Estado de Israel. Pero hay un conflicto más grande y es entre la cultura occidental judeo-cristiana y otras culturas que todavía no han llegado al proceso en donde
entienden que la coexistencia religiosa es algo positivo. Complicado. Lo que nos lleva, en efecto, a redimensionar el conflicto, ¿no? Tú has dicho concretamente, yo estoy a favor de un Estado palestino. Y te hago esta pregunta porque en los días anteriores ha estado en las noticias del mundo entero que Francia, que el Reino Unido y en consecuencia Canadá y Australia, Malta, San Marino y podría seguir, reconocen al Estado palestino. Y esto suma 157 países, es decir, algo así como el 82 u 83% del mundo reconociendo al Estado palestino. Explícanos esto. Lamentablemente, hay personas que consideran que lo que ocurre en Medio Oriente son conflictos materialistas. O sea, los han educado en las universidades, en medios de comunicación, que los conflictos son por cosas materiales, por tierras, por agua, por petróleos. Correcto. Entonces consideran que la solución a un conflicto debería ser la asignación de un Estado independiente y de esa forma creen que se terminaría el conflicto. Lamentablemente el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso, en donde el lado agresor, que es el radicalismo islámico, este lado, llámalo Hamas, Jihad Islámica, pero también lo podrías llamar Hezbollah, Irán, ISIS, Al-Qaeda, considera que judíos y cristianos son dimis, del árabe al-dima, pueden vivir pero sometidos al Islam y pagando un impuesto que se llama jizya. No pueden tener un Estado propio y no pueden tener un Estado propio en ninguna frontera. Debido a que el conflicto es religioso, hay que especializarse en religión para entender el Medio Oriente y especialmente lo que está pidiendo y exigiendo el lado palestino. Un Estado propio, por más que yo esté de acuerdo, cuando el conflicto es religioso, no es la solución. Es de alguna manera un paliativo para provocar que ciertos líderes del mundo se sientan paladines de los derechos humanos. Uh-huh. Ahora, ¿ese Estado propio dónde sería geográficamente hablando? Bueno, porque en las noticias esta discusión parece estar resumida a la Franja de Gaza. Bueno, supuestamente para que tenga un Estado que sea considerado como tal y reconocido, debería cumplir las 4 misiones, las 4 pautas de Montevideo del año 1931. Y debería tener un territorio propio, una población clara, un gobierno efectivo que efectivamente gobierne y capacidad de tener relaciones internacionales. Uh-huh. Analicemos cada una de las cosas. ¿Qué territorio hablamos? ¿Hablamos de la Franja de Gaza sola? ¿Hablamos de Cisjordania, del territorio A y territorio B? ¿Qué población tiene eso? No sabemos. ¿Tiene un gobierno efectivo? Si la autoridad palestina es un gobierno y Hamas es otro gobierno. Correcto. O sea, no se cumplen nada o 3 de 4 factores de las premisas de Montevideo no se cumplen. Por lo tanto, lo que se está intentando hacer es hacer algo que es muy woke. Y es creer que con las palabras y las declaraciones, si estas palabras y declaraciones son sustentadas y apoyadas por el poder, las palabras se transforman en realidades. Bueno, no funciona así. Claro. Para crear un Estado tenés que hacer cosas efectivamente para crear un Estado. No sirve eso de con las palabras, si me apoya la ONU y me apoyan algunos países de Europa, voy a realmente concretar un Estado. Porque en el año 2012 también como 130 y algo de estados reconocieron a Palestina como tal y no por eso se creó un Estado palestino. Tal cual. Quiero retroceder un poco en esta conversación porque lo poco que dijiste del Islam, y te pido profundizar sobre eso, nos lleva a comprender que eso prácticamente va en contra del mundo occidental como lo conocemos. Y quiero ser muy específico respecto de esto, Gabriel, porque todo suena a política y en realidad estoy hablando de algo bastante más profundo. No hablo de la política occidental, hablo de la democracia como la conocemos, hablo de las personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo, hablo de la libertad de las mujeres a vivir como viven en el mundo occidental. Lo poco que dijiste del Islam va exactamente en contra de todo eso. Si tú te topas con un líder musulmán sí. y le haces 5 preguntas. Primera pregunta, ¿tú piensas que toda la cultura occidental, la democracia, el cine, es jahiliya? Jahiliya es infección, es la época anterior al profeta del Islam. Uh-huh. Si tú piensas que la cultura occidental es jahiliya, tú eres un radical.
Segunda pregunta, ¿tú piensas que todo lo que hizo el profeta del Islam es imitable y es perfecto? ¿Es masum, infalible? Si tu respuesta es sí, eres un radical, porque parte de la conducta del profeta del Islam fue, por ejemplo, casarse con criaturas. Entonces, Sí. si tú crees que todo es perfecto, te casas con criaturas y piensas que está bien. Tercero, ¿tú piensas que existen normas para dentro del Islam y otras normas para afuera? Por ejemplo, no se puede mentirle a un musulmán, pero mentirle a un cristiano y a un judío, o sea, taquía, se puede. Está bien visto, por eso jamás dice cualquier número y Occidente repite los números que le dice jamás. ¿Hablas de los números de muertos en la guerra? Por ejemplo, eso ¿Y es cuáles son taquilla. los números reales? Un segundito te termino de explicar la Ujú. idea. Cuarto, si tú piensas que el mundo se divide entre lo que es Islam y lo que será Islam, también es un radical. Y si tú piensas que el judío y el cristiano es un dhimmi, entonces tú también eres un radical. Ahora, te acabo de dar 5 variables para reconocer una persona radical. Ujú. Lamentablemente en Europa y lamentablemente en Estados Unidos no son pocos los que son radicales. Y además detrás hay países que financian esos centros culturales que radicalizan gente. El más activo en ese aspecto es alguien que hasta nos parece simpático, Qatar, gran financista del radicalismo islámico, gran promotor a través de su televisión Al Jazeera, le pagó 4.700 millones de dólares a universidades de Estados Unidos para adoctrinar a gente, y tú ves después las manifestaciones que hay. Entonces, el radicalismo islámico, por supuesto, que está en contra de los valores judeocristianos. El problema es que parte de las personas que supuestamente defienden esos valores tienen las ideas muy poco claras. Correcto. Te, em, Primero, cuando hablas del mundo judío-cristiano, no lo dices solo en una concepción religiosa, entiendo, sino también una concepción cultural. Por supuesto, es Claro, los valores de la democracia, los valores de claro. que hay normas, los valores de que cada persona que se esfuerza más y se merece más, o sea, la meritocracia o el culto que hacemos hacia la sabiduría y hacia el progreso. Esos son los valores judeocristianos que todavía estamos disfrutando las mieles de lo que hemos conseguido como humanidad. Estamos viviendo en un periodo modernista en donde tú viajas mucho más de lo que viajaba tu abuelo, tú te curas de enfermedades que tu abuelo no se curaba y tú tienes la 100%. posibilidad de tener un montón de beneficios que hemos logrado como humanidad. Lo que ocurre es que la extrema izquierda, que es postmodernista, hace alianzas con los premodernistas, que es el Islam radical, en contra de la modernidad. Entonces, la alianza verde-roja es la que nos ha llevado a situaciones como la que vemos ahora, en donde Europa está llena de manifestaciones. La mitad son de extrema izquierda, la mitad son radicales islámicos y todos juntos están en contra de los valores de Occidente. Te preguntaba recién por la cifra de muertos en la guerra, nada agradable, por cierto, pero es una guerra, y hay que entenderla así, porque si la entendemos como si no fuéramos capaces los humanos de crearlas, de generarlas, nos ponemos en un pedestal medio absurdo. Entonces, hablemos de esto con realidad. ¿Cuál es el número real de muertos? Nadie sabe, no, es imposible saberlo. Te puedo decir más o menos una aproximación. O sea, las cifras que usted lee en los medios de comunicación es la cifra que le entrega a la población el Ministerio de Salud, que está en manos de Hamas. Y Hamas está interesado en que todos los muertos que aparezcan en su telediario o en el diario El País de España, todos aparezcan como que son niños muertos inocentemente y son todas mujeres y ancianos. O Hmm. sea que la cifra que usted tiene se la dio jamás. ¿Qué es lo que yo sé como especialista en Medio Oriente? Lo que yo sé es que en combates anteriores y hasta a lo largo de toda la historia entre Israel y Hamas, el ratio fue de 1. Y ratio 1 significa que por cada muerto civil muere un militar armado de Hamas o de la Jihad Islámica. Eso es un ratio 1. Para ver una comparación, en una guerra estándar, mala, hay 9 muertos civiles y 1 militar. En una guerra como la de Irak, 4-1. Un ratio de 1 es una cifra baja para un combate, más teniendo en cuenta que jamás propone un combate que es ellos escondidos en túneles y exponiendo a la población civil como escudos humanos. Por eso, En si el escuelas o en hospitales, ¿no? claro, si el ratio se mantuvo y el ratio es 1, y el ejército de Israel dice que mató a 25.000 soldados de Hamas ya,
Entonces, si el ratio es 1, la cifra de muertos en este momento sería más o menos unos 50.000, de los cuales la mitad son personas armadas de Hamas. Eso, desde el punto de vista técnico, no es un genocidio ni se acerca a un genocidio, y hay que ser un depravado moral para acusar a un país democrático como Israel de hacer un genocidio con estas cifras. Lo que no le quita gravedad, digamos, ¿no? Quiero decir, sigue siendo una tragedia. Pero Digo, por supuesto, ¿no? Y en eso acordamos, por supuesto. supongo. Lo que pasa que yo, la verdad es que a buena parte de los que levantan la bandera de la tragedia no les creo. O sea, ¿por qué no les creo? Porque aquella persona que realmente no es un hipócrita, él te levanta la bandera de la defensa de los derechos de los niños palestinos, que yo también, porque yo creo que un niño palestino tenga Claro. mi nivel de vida, pero también se quejó antes. O sea, se quejaba cuando la UNRWA adoctrinaba a mártires y cuando se utilizaba el dinero del pueblo palestino para corrupción, o cuando se utilizaba el dinero palestino para hacer túneles y para lanzar cohetes. O sea, si tú te quejaste antes del adoctrinamiento que llegó al ataque del 7 de octubre y te quejas ahora, tú eres una persona honesta. Pero si solamente te quejas ahora cuando te dicen imágenes con cantidad de muertos y te muestran eso, no dejas de ser un hipócrita. Ayúdenos a entender, porque en este conflicto hay mucha gente involucrada, mucho más de la que uno se imagina. Algunas son visibles, ¿no? Uno puede saber que está Irán por ahí, pero hay otros. ¿Qué papeles juegan Rusia, China? Ok, vamos a dividir el Medio Oriente en 4. Tenemos el eje chiita, Irán, Hezbollah, antes Assad con Siria, de alguna manera Hamas y también los hutíes en Yemen. Ese eje es el que está detrás del atentado del 7 de octubre. Correcto. Lo que pasa es que ese eje fue golpeado duramente por la respuesta de Israel. Hezbollah hoy en día no es lo que era antes, e Irán va a ser seguramente atacada nuevamente antes que termine la cadencia del primer ministro Netanyahu. O sea que el eje chiita se ha debilitado. Tenés otro eje, que son 2 países radicales islámicos que no hacen terrorismo de forma directa, pero sí lo pagan. O lo financian o adoctrinan. Turquía y Qatar. Después tenés grupos radicales islámicos que quieren crear un gran califato, Hamas, Jihad Islámica y demás. Y luego tienes a países sunitas, no radicales, que firmaron los acuerdos de Abraham o que van a firmarlo en un futuro. Los países sunitas no radicales quieren que Israel derrote a Hamas. ¿Quiénes no quieren? Irán, Qatar y Turquía. Y por supuesto los grupos radicales islámicos. En todo este puzzle hay países como Rusia, que tiene demasiados problemas en su guerra con Ucrania y que no quiere enfrentarse al Estado de Israel. Y tenemos a China, que juega un papel más que nada de codicioso económico, ya que el imperialismo chino por el Medio Oriente es a través de vender cosas, hacer negocios, lograr contratos para reconstruir parte del Medio Oriente, y también no tiene una tradición de un enfrentamiento en contra de Israel. Decía, demasiada gente involucrada, porque además eso tiene, y por extraño que suene mirándolo desde la superficie, un correlato en América, y particularmente un correlato en Latinoamérica, con actores involucrados con Cuba, Venezuela y Nicaragua. No nos extraña, pero también hay una relación. Y hay países en América Latina que son las plataformas de penetración de estos radicales. Específicamente Venezuela, que le ha dado entre 10.000 y 15.000 pasaportes a chiitas que deambulan por nuestro continente. Nicaragua otro tanto. Cuba, que ha dado muchos pasaportes, o Bolivia. Últimamente, el gobierno de Colombia es un aliado del radicalismo islámico. Ahora, en nuestro continente de América Latina penetra a través de 5 formas diferentes. La primera, dawa, significa adoctrinamiento y conformación de institutos para adoctrinar gente que adopte, por ejemplo, el Islam chiita. 2, tienen canales de televisión, Hispan TV en español. Tú ves a el financiado número 1 de Irán, que ha sido Pablo Iglesias, que tenía su programita de televisión, Fuerte Apache, en Hispan TV, y tanto él como yo supongo también, aunque no tengo ninguna prueba porque no me dediqué a investigarlo, Irene Montero, su pareja, son grandes, me imagino yo, financiados por el radicalismo islámico. Y otros también en América Latina, me imagino. El tercer nivel es pagarle a políticos.
El cuarto nivel es hacer alianzas con grupos etnocaceristas, araucanos, mapuches, etnocaceristas en Perú y en Ecuador, que son aliados de este radicalismo islámico. Y por último, están metidos hasta el gorro en el tráfico y lavado de dinero. Según la CIA, Hezbollah en América Latina lava alrededor de 500 millones de dólares. Yo te hago una pregunta. ¿El cartel de los soles es aliado de Hezbollah o es el enemigo? Claro, exacto. Hola, Nicolás Maduro. Por supuesto, son narcoestados. ¿Pero por qué? Porque hay un tema que es importante y es los defensores de las democracias, los defensores de los valores judeocristianos. No siempre se alían para vencer y derrotar al mal. En cambio, los malos se alían siempre. O sea, que un traficante de drogas con un radical islámico sean socios en múltiples negocios es lo más normal del mundo. A mí me llama mucho la atención ver algunas, o muchas banderas palestinas en manifestaciones de jubilados en Argentina, en marchas LGTB en México, y podría seguir con la lista porque así de disímil es. ¿Cómo sucede esto? La pregunta es si hemos escuchado el término interseccionalidad. La interseccionalidad es una teoría que nació bien, se desarrolló en los años 90 en Los Ángeles, que dice que según tu identidad básica, yo puedo saber mucho sobre ti. Por ejemplo, si una persona de color, mujer, en Estados Unidos, se la analiza, puede ser que concluyamos que es probable que también sea pobre. O sea, una mujer de color, en Estados Unidos sea pobre. Ahí esa parte tenía cierta lógica. O sea, las identidades básicas como más o menos para predecir qué puede ocurrir con una persona. De ahí decantó a un nivel de degradación intelectual que hace que dividan al mundo entre buenos y malos totales. O sea, todas las mujeres son siempre buenas y víctimas. Todos los grupos LGTB son siempre buenos y víctimas. Todas las personas de color son siempre buenos y víctimas. Todos los pueblos indígenas son siempre buenos y víctimas. Todos los palestinos son siempre buenos, no importa lo que hagan. En cambio, los malos son, si tú eres un hombre heterosexual, blanco y cristiano, eres prácticamente el demonio. Y si eres una persona rica, también, porque los ricos son siempre malos. Y si eres Israel, que se la ve como poderoso, también. Esa interseccionalidad, los que la defienden, dicen, el mundo se divide entre víctimas y victimarios. Y nosotros que nos consideramos víctimas, tenemos que apoyarnos de forma incondicional porque los malos, los poderosos siempre se alían contra nosotros. Eso explica por qué una persona LGTB+, levanta la bandera palestina que un trans en Gaza sería dilapidado en 5 segundos. Correcto. ¿Qué los une? El odio hacia el que es percibido como poderoso. Ese tipo de pensamiento es esencialmente no intelectual. O sea, porque tú no puedes apoyar a una persona por el hecho que la consideras que forma parte de tu bando. Es por eso que vemos muchas personas que en algunos aspectos son muy inteligentes, pero cuando se llega a este punto de la interseccionalidad, se transforma en amebas. Hace poco hablaba con un amigo sobre los problemas de ser de centro. Ciertamente. ¿Qué significa ser de centro? Lo importante en esta discusión que estamos teniendo... también tengo un amigo, que dice que depende del lugar del mundo en el que estés, porque ser de centro en América Latina siempre es ser un poco de izquierda, dice mi amigo, el director de este programa, por cierto. Claro, yo lo que digo es así. Si tú crees que tú tienes que preservar lo que logramos como humanidad y quieres hacer reformas para ser más competitivo, tú sueles ser más de derecha. Y si tú quieres preservar lo que logramos como humanidad y tú quieres hacer reformas para que haya más justicia social, tú eres de centro izquierda. Si tú quieres preservar lo que logramos como humanidad, eres modernista. Pero si tú quieres destruir la estructura nacional para crear otra estructura alternativa, tú eres posmodernista. Entonces, ¿quién es posmodernista? Gustavo Petro es un posmodernista, pero la población de Colombia no lo es. Claro. Fíjate, por ejemplo, ¿sabes qué? López Obrador, en el país que en este momento me imagino que estás viviendo. En López México. Obrador no era un posmodernista.
No era un posmodernista, quizás declarativamente, pero el facto durante su gobierno no fue una política posmodernista de destruir el sistema. Más aún, él hizo alianzas con poderes económicos. Entonces, creo que la diferencia ahí es eso, ser de centro, es pensar que tenés que conservar los logros que alcanzamos como humanidad en los últimos 200 años. Otro día conversamos de esto, pero te dejo una pregunta para la siguiente entrevista, Gabriel. Si era de centro, ¿por qué se proclamaba de izquierda? Esa es otra conversación que tendremos otro día. ¿Me lo prometes? Por supuesto, pero te das cuenta que en general los políticos pueden declarar muchas cosas. De ahí, Totalmente. claro, de ahí a que ejecuten lo que están declarando es un Quiero, puente que cruzar. quiero llevarte a otro asunto. El otro asunto al que quiero llevarte es sobre cómo son vistos los actores de este conflicto. En la narrativa general de los medios de comunicación, quien tiene la responsabilidad de terminarlo es Israel. Te escucho. Según qué medios de comunicación, pero sí, en general creo yo que tienes razón. Buena parte de la cobertura mediática que se le ha dado a este conflicto se le da desde circunstancias que el consumidor no tiene por qué conocer. Por ejemplo, la inmensa mayoría de información que sale de la Franja de Gaza la provee Hamas. Con la autorización de Hamas, los medios de comunicación, muchos de ellos muy vagos, no entran a la Franja de Gaza, se excusan diciendo que el ejército de Israel no se los permite, es mentira, yo trabajo ahí, si tú quieres entrar a la Franja de Gaza, como hace el periodista de la RAI, entras. Lo que pasa es que pedirle a un periodista de televisión española o del país que abandone su cafecito en Tel Aviv o en Jerusalén y que se meta a la Franja de Gaza es medio complicado, ¿está bien? Y te digo porque estoy hablando de la prensa española, que la considero una de las peores, profesionalmente hablando, que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces, la cobertura que recibimos es con información que provee Hamas. Eso por un lado. Por otro lado, es obvio que hay una interpretación que este conflicto es un conflicto territorial y no religioso, como especialistas en el Medio Oriente explican. Y por otro lado también es que hay una solidaridad natural hacia el underdog, hacia aquel que es percibido como más débil. Entonces, los informes televisivos siempre van a comenzar diciendo cuántos muertos hay de un lado y cuántos muertos hay de otro, sin especificar que esa información te la dio el Hamas y sin especificar que eso no significa absolutamente nada y que no es verdad, o sea, y sin verificar que esos datos sean ciertos. Entonces ocurren, desde el punto de vista mediático, cosas surrealistas como, por ejemplo, un especialista en Medio Oriente sabe el concepto de Hamula. Hamula significa clan. En el Medio Oriente las identidades básicas son de Hamula, de clanes, y los clanes se casan entre ellos. Por ejemplo, el clan que domina Arabia Saudita es el clan Saud, el que domina Qatar es Azani, y en la Franja de Gaza más del 40%, el 50% se casan entre clanes. Significa que hay problemas genéticos que se arrastran. Y entonces aparecen niños con problemas genéticos y una historia clínica que lo demuestra, y la prensa los va a presentar como niños que sufren hambruna. Y eso es lo que ha hecho casi todos los medios de comunicación occidentales, con un desparpajo preocupante. Y entonces la pregunta es, ¿en qué otro conflicto se permitirían ese desparpajo? Ahora bien, Gabriel, pero ¿crees que hay algo que Israel pudiera hacer para terminar el conflicto? Ahora, ¿qué podría hacer además Israel para, bueno, decirle un ultimátum a Hamas y decirle, señores, dentro de las próximas 24 horas, ustedes tienen que liberar a todos los rehenes, vivos y muertos, y nosotros nos comprometemos a finalizar la guerra? ¿Cuál es el problema con eso? Que no va a funcionar porque la población en Israel no quiere solamente eso, quiere derrocar al Hamas del poder en la Franja de Gaza. Quiere las dos cosas. Comprendo. Quiere recuperar a sus rehenes y quiere derrocar al Hamas. Y no va a aceptar que la guerra se termine con el Hamas en el poder. Lo voy a decir bien claro, ¿eh? La mayoría de la población en Israel no permite que Hamas se quede en el poder. Comprendo. Dejé para la última un tema espinoso. Y es que junto con la idea de que Israel
tiene la responsabilidad, la capacidad, el poder, ponle todos los adjetivos que quieras, de terminar el conflicto. Viene una interpretación, y es que si Israel tiene ese poder y no lo hace, Israel es el culpable. Y junto con eso viene una interpretación colectiva hacia el pueblo judío, que es una suerte de antisemitismo en general. Y ya sé que semita no es la palabra correcta, pero déjame generalizar. ¿Cómo lo lees tú? Que yo creo que los patrones de conducta que se utilizan para juzgar al judío entre las naciones sí tienen muchos tintes de antisemita. Y por más que exactamente como bien dices, la palabra correcta sería judiofobia, que es odio hacia el judío, porque la palabra antisemitismo la inventó un antisemita y tiene varios errores internos en la estructura de la palabra, porque tú no odias al semita, tú odias al judío. Y el semita estamos hablando de lenguas, del amárico, del árabe, el arameo, ¿está bien? Ahora bien, fíjate lo siguiente. Si tú lo que haces es demonizar a Israel, tú lo que haces es delegitimar la existencia de Israel, como la vicepresidenta de España que empezó a decir del río hasta el mar, Palestina será libre, que es lo mismo que decir que no tiene que existir Israel. Y si tú utilizas dobles estándares, o sea, lo que le exiges a Israel no se lo exiges a nadie más. Vuelvo a repetir, demonización, delegitimación y doble estándar, entonces eres un antisemita. En el caso israelí, fíjate que la cantidad de veces que las tres cosas son utilizadas por Pedro Sánchez en España, por Gustavo Petro en Colombia, por parte de la dirigencia europea, que no se extrañen entonces que después hayan atentados antisemitas, porque los líderes en muchos de estos países promueven el antisemitismo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por una cuestión ideológica, muchos de ellos, y por otro lado, algunos de ellos porque se aprovechan de 2000 años de odio hacia el judío para convertirse en paladines de la justicia, cuando en el fondo han sido gobernantes desgraciados o bien corruptos, como el caso de Pedro Sánchez. Es el especialista en Medio Oriente, Gabriel Ventasgal. Gracias. Un abrazo. Sin duda, hay mucho que analizar. Sin duda hay mucho que asimilar. Y sin duda es preciso quitarse de enfrente prejuicios para comprender este conflicto de la manera más pura posible, sin dejar de ver que se trata, por supuesto, y como toda guerra, de una verdadera tragedia. Vamos a dejar el tema por hoy y vamos a darnos una vuelta puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom para ver qué está pasando por ahí. Concluimos con los eventos que el Centro Adam Smith organizó en la ciudad de Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos eventos comenzaron el lunes pasado cuando invitamos a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a un almuerzo y un conversatorio. Ese mismo día tuvimos el privilegio de oír en una cena al presidente Iván Duque, el expresidente de Colombia. Al día siguiente, el martes, pudimos compartir otra cena y conversatorio con el presidente de la República Dominicana, el presidente Abinader. El día siguiente, el miércoles, pudimos también compartir con el presidente del Uruguay, el presidente Yamandu Orsi, y esa misma tarde también compartimos con el presidente del gobierno de Andorra. Y al día siguiente concluimos esta jornada con un almuerzo y conversatorio con el príncipe de Luxemburgo. Una semana llena de actividades en Nueva York, repito, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un gran privilegio para el centro poder traer a este tipo de líderes para que comparta con nosotros sus visiones, sus opiniones, y fue una jornada llena de eventos y muy exitosa para el centro. Ahora sí, esto fue todo por hoy y solo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y les pido que nos acompañen la próxima.